Para esta época hablamos que algo interesante, esto me voy a explayar un poquito más adelante, que ya para 1881 la capital, lo que es la ciudad de Buenos Aires, pasa a ser la capital federal del país, bajo el gobierno de Roca. También tuvo algún incidente por esas épocas en La Boca, cuando los xeneises, los inmigrantes genoveses, quieren hacer como una república aparte en La Boca. Va Roca y va a poner orden. ¿Qué quieren hacer qué? Dijo. Y va a poner orden ahí Roca, hay como una especie de revuelta ahí. Pero entonces nace la policía, lo que hoy conocemos como la Policía Federal, ¿no? Con estas influencias de sofisticación. De hecho, hay un monumento muy interesante que está dentro de la central de policía, de la Policía Federal, que está ahí en la calle, la avenida Belgrano. Ese edificio imponente, que adentro hay un monumento del primer como jefe de policía de la Policía Federal, que es Marcos Paz, que está ahí, que venía con todas estas influencias de la Scotland Yard, ¿no? De Sherlock Holmes y de toda esta línea de investigación. ¿Para qué año estamos hablando? Estamos hablando 1881. Claro, época muy de auge del Scotland Yard, de todos los servicios hacía como muy secreto británico. Claro, había, eso es un temón también. Es un momento, y están muy influenciados porque había que modernizar la policía, ¿no? Se inspiraban en el modelo inglés. En ese aspecto, y entonces se empezaba a profesionalizar el rol de policía, que antes era un rol tal vez un poco más básico, ¿no? Había protocolos, líneas de investigación, procedimientos diferentes, muy inspirados en los que encontrábamos en Inglaterra, en una época donde generalmente una mala mirada en una pulpería, una deuda, un problema con alguna mujer y demás era motivo suficiente para batirse a duelo, que los duelos de hecho eran legales. Existía el código de duelo. Existía el código de duelo, que es un invento irlandés. Miramos ahí justo de esto. Obviamente, bastante. Pero poca gente sabe, hablando de esto en una pequeña acotación al respecto, que estuvo vigente bastante tiempo en Argentina. Uno habla de duelos y se imagina esta cuestión victoriana, ¿no? Exijo una satisfacción con el guante. Pero, ¿qué pasa si te digo que el último duelo en la Argentina tuvo lugar el 3 de noviembre de 1968? No te creo, porque yo daba por sentado que los duelos eran algo que habían muerto, no sé, a principios del siglo XX. No, y hay un duelo que está documentado. ¿Duelo tipo con ermitas así? No, este duelo fue a sable. No, más todavía. En una quinta en Monte Chingolo, en 1968. ¿A sable, boludo? Sí, y era obviamente por un militar que se sintió agraviado, ¿no? Era un almirante de la Marina, Benigno Varela, que se sintió agraviado por un artículo que publicó un periodista y abogado llamado Joliván Biglieri. Conflicto con el periodismo al duelo, mirá vos. Estamos hablando que esta nota se sintió agravada porque este periodista lo trataba de traidor a este almirante por haber participado del golpe de Estado que lo derroca a Ilia. Claro. Entonces se sintió agraviado. Bueno, una serie de improperios que se dicen y se baten a duelo con padrinos y aplican el código de duelo. Y finalmente está documentado, incluso hubo medios internacionales que vinieron a cubrir ese duelo. Con los padrinos se aclaraban las reglas, cómo se iba a llevar a cabo. Media hora duró el duelo. Media hora donde al final no hubo un claro ganador. Ambos tenían con heridas graves, ¿no? Con cortes. O sea, se dieron con todo. A torso desnudo, ¿no? Con sable. Y los médicos decidieron suspender el duelo. Era un montón. Y ahí ya como con este precedente que tuvo una cuestión mediática bastante importante, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, ahí se dio ya de baja esa práctica. Y por lo que tengo entendido, creo que en Uruguay estuvo vigente hasta el año 92. La ley de duelos. Así que eso es algo interesante, pero algo muy común de la época. Pero hemos hablado un poco de la sofisticación de los crímenes, ¿no? Sí. ¿Podemos volver a la historia con esto? ¿Nos volvemos de los 60 a 1880? ¿Volvemos para atrás? No, ahora vamos a empezar un poco del principio, ¿no? Hemos hablado de esta cronología, un poco de esta policía, ¿no? Que hablamos de esta época, hablamos de Marcos Paz, que fue un personaje muy importante a partir de esta era. Porque obviamente, pues si echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y como está hecho, los crímenes más sofisticados requieren una policía más sofisticada también. Y hablamos
que en esta Buenos Aires de cuchillo, ¿no? Esta Buenos Aires de Sí. los males. Bueno, el tango también logró plasmar en su poesía muchas cuestiones de estos duelos a cuchillo, los malevos. Eso, no me quiero ir mucho, pero me voy. El tango era en un principio, primero además bailado por varones, ¿no simbolizaba un poco un duelo? Sí, era un duelo entre varones, entre arrabales, porque de hecho todos los movimientos del tango, después del 30, cuando empieza la mujer a ser parte toma otro tinte, ¿no? Pero en un principio eran duelo entre varones, una lucha entre... Sí, se podía como un duelo con facón también. Con facón se bailaba acá. Sí, también otra cosa era también que se podía hablar que era algo extremadamente marginal, era muy mal visto en la gente bien, por decirlo de alguna manera, era muy mal visto. El tango es una palabra africana, ¿no? O sea, exactamente, y era casi visto como algo de malvivir y prostibulario prácticamente. Claramente. De hecho, no sé, a ver, no logro recordar ahora, pero hay una película al respecto sobre un joven de la alta sociedad que se obsesiona con ser bailarín de tango. ¿No se llama Arrabal Amargo, no es? Sí, que este joven es Rodolfo Bebán. Okay, a ver si me ayudan alguien que comente. Algún seguidor que nos diga. Yo he visto un fragmento que él quiere decir que el tango es como lo que se viene y la familia se opone porque era una familia de alta alcurnia y el hijo baila estudiante y demás, universitario, y se vuelve fanático del tango. Pero más allá de esto, volvemos un poco antes, ¿no? A la época de 1881, justamente. Este es el año donde se da este evento, que es uno de los crímenes más sofisticados en aquel momento. Hablamos de, y esto creo que hemos hecho mención en alguna edición anterior, sobre todo hablando del cementerio de Recoleta, que tiene mucho que ver, que es el caso famoso de los caballeros de la noche. Me suena mucho esto. ¿Te suena? Sí. Bueno, vemos que transcurre en Buenos Aires en el año 1881, una oleada importante de inmigrantes. Entre todos ellos llega un personaje bastante misterioso. A ver. Alphonse Kerkhoven de Peñaranda. Un nombre bastante, ¿no? Uno da a entender como ulala. Me suena, no sé, un noble. Resulta que este señor. Sí, este señor es con aspiraciones a alta alcurnia. La historia comienza en Bélgica en 1853. Empieza ahí, donde esta persona bastante joven es protagonista de una historia de un hurto en un castillo a un familiar, que queda poco claro, trepando un muro, usando una escalera y plantando como testimonios falsos, termina siendo descubierto y él con el botín se termina escapando, ¿no? Como lo roba la familia, y tiene un periplo bastante interesante. De hecho por momentos llega a Estados Unidos con algunas performances por ahí y eventualmente con los años llega para 1875 llega a Buenos Aires. Este personaje que era familiar de un conde en Bélgica, hablamos de títulos nobiliarios, hablando de nobleza, ¿no? Venía con descendencia directa de un noble, de un conde en Bélgica, ¿no? Y trataba de dejar un poco atrás este pasado bastante... Sí, como muchos acá en esta ciudad, ¿no? Buenos Aires daba esa oportunidad de empezar de nuevo sin que te enteraras, ¿no? Y antes era más fácil, algunos hasta ahora también capaz que lo logran, ahora también, pero antes era... Pensá que era el fin, realmente es el fin del mundo en esa época, sí. ¿No? Era como, ¿quién carajo te encontraba? ¿Cuántos se habrán venido acá a empezar de nuevo? Y nos vimos. Claro. Y bueno, entonces llega este personaje y se asienta en Buenos Aires con una reputación de comerciante, comercia como drogas, armas, y hablamos de drogas, me refiero a drogas como medicamentos, no con el concepto de drogas, pero era como este lugar, toda esta ebullición era como un caldo de cultivo, sobre todo cuando a él le gustaba la buena vida, ¿no? Le gustaba la buena vida. De hecho, después de este pasado
sombrío, él por un tiempo resigna estas cuestiones del malvivir, ¿no? Abandonó estas cuestiones, pero no por mucho tiempo, ya que él buscaba como posicionarse y de hecho contrae matrimonio acá con una joven andaluza, Carmen Pizarro, que tenía 17 años ella en ese momento. Las diferencias de edades no eran muy escandalosas en esa época, era bastante común. De hecho, perdóname, por la misma época pasa el crimen de Felicitas, ¿no? Exactamente, sí. Y era mucho más joven que Ocampo, ella. Exactamente, ese es otro. Sí, bueno, vamos a hacer otro episodio más a pedido de la carta, vamos a hacer otro episodio más. Creo que es un capítulo aparte de ella. Sí, ella sería un capítulo aparte completamente. Bueno, entonces, junto a la madre de esta joven, forman un hogar, él tiene un hijo. Sí. ¿No? Y empieza Alphonse con viejos vicios, ¿no? Que en este caso era el juego, ¿no? Obviamente esto no puede terminar bien. Entonces, en reuniones sociales que él frecuentaba, porque él daba aspecto de alta alcurnia, ¿no? Se conoce con otro personaje llamado Florentino Muñiz, ¿no? Con intereses parecidos. ¿Argento? Era español. Español. No, de hecho esta organización tenía una regla que vamos a hablar ahora, que no aceptaban argentinos. Los argentinos no son de fiar. Bueno, era el socio para esta empresa. Entonces empieza lentamente con una planificación de hacer mucho dinero en poco tiempo. Hacer como la plata fácil, ¿no? Planean robos de joyas, planean distintas, pero necesitan gente. Claro. Entonces esto se hacía con un sistema muy sofisticado, casi como críptico, donde se manejaba con un apartado postal, se escribían con cartas con muchos simbolismos y demás, y cada miembro de la organización no se conocía con el otro. Pausa. Esto me hace acordar, es como si me estuvieras contando cómo eran el origen de la CIA, porque si uno ve lo que eran los espías de Washington, Benjamin Talmadge, por ejemplo, que es el padre, uno de los miembros fundadores de la CIA en la época de la guerra civil, la guerra de independencia norteamericana, ellos son los primeros que tienen este tipo de estrategias, así con cartas con símbolos crípticos, que de hecho después, bueno, hasta el día de hoy creo que lo siguen, bueno, hoy no sé, pero en esas épocas lo siguen usando. Como que me da la sensación de que por ahí todas estas movidas, estas formas de manejarse secretas, discretas o lo que quieras, viajaban por todos lados, ¿no? Este estilo porque esto, como me contás, sí, todo lo críptico era algo que venía que se usaba mucho en los inicios de los servicios secretos. O sea que estos tipos actúan medio así también, ¿no? Hay algo que marca esa línea, ya que estas personas eran trabajadores, había por ejemplo un mozo, había un changarín, eran como profesiones ojo de vidrio normales durante el día. ¿Y por qué los caballeros de la noche? Porque durante la noche era el momento de ejecutar sus fechorías, ¿no? Y esto, bueno, se comunicaban por correspondencia y eran numerados. Ellos querían dar la impresión... Sí, numerados, como los servicios. Exactamente, pero querían dar la impresión de que eran muchos. Entonces, por ejemplo, se estableció una serie que comienza por el 4007, y después el otro el 4014, el otro 4021, 4028, de 7 en 7. Claro, ¿de dónde viene el agente 007? Claro, bueno. Todos los agentes llevan números. Mirá cómo vamos conectando.